Bien, hermanos, vamos a seguir con la predicación de Primera de Pedro y ya vamos por los versículos 18, 19, 20 y 21. Y antes de comenzar, solamente algunas cosas de lo que hemos estado viendo. Como saben, ya vamos por la parte de la exhortación de la carta del cuerpo. Ya no son los saludos, ya hemos dejado atrás los deseos de bendición del autor. Ya estamos más centrados en aquello que el predicador, aquello que el autor quería comunicarles a sus oyentes, a sus lectores. Y después de ya ver algunas exhortaciones, vamos a concentrarnos hoy en algunas verdades que el apóstol Pedro sabe muy bien que los creyentes tienen presente, pero también al mismo tiempo sabe que necesitamos ser recordados. Entonces vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 18, y dice así la palabra de Dios. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Cuando nosotros compramos algo, y especialmente cuando compramos algo que cuesta mucho dinero, por ejemplo, algunos zapatos, alguna prenda, imagínense que compramos unos zapatos de 200 euros, ¿verdad? Pienso, y creo que es para ustedes también como yo, que no los tratamos de la misma manera si nos compramos unos zapatos de 20 euros. Por ejemplo, yo no me pondría unos zapatos de 200 euros para trabajar, si es que me los llegase a comprar, pues porque se podrían dañar fácilmente. Y eso, por ejemplo, también no le daríamos el mismo uso. Si nos compramos unos zapatos de salir, de vestir, no los usaríamos para hacer deporte, ya que se gastan, sería maltratarse el pie. De la misma manera, no usaríamos zapatos de trabajo, zapatos de baja calidad, zapatos incómodos que tienen un propósito específico para salir a correr. Y también si alguien nos regala algo, independientemente del precio que llegue a tener, ¿no? Sea que cueste caro o que no, el punto es que nos lo regalen, eso ya le da un valor. Por ejemplo, cuando los hijos nos dibujan algo, sea que nos hagan un dibujo con colores o nos armen alguna escultura, ¿verdad?, con paletas de helado, eso para nosotros tiene un valor sentimental grande. Por ejemplo, cuando mis hijos nos traen algunos dibujos, garabatos ahí que a veces ni se entiende bien de qué están pintados, eso para nosotros tiene un valor mayor que quizás que ellos nos compren algo, ¿no? Porque viene de corazón y aún así no tiene un valor monetario alto, pero para nosotros es algo que tiene un valor sentimental. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, que si alguien nos regala o nosotros compramos algo, nosotros tenemos que estar conscientes del valor que eso tiene para nosotros, y a veces pues nosotros le damos un valor o el valor es adquirido por aquello que cuesta, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros lo vamos a cuidar, lo vamos a proteger. Si nosotros un objeto, sea los zapatos de los cuales les estaba hablando o el regalo de nuestros hijos, si verdaderamente vale para nosotros lo cuidamos, los tratamos bien, los protegemos, se vuelve algo que tiene un valor mayor para nosotros, ¿verdad? Porque lo estimamos. Y en el texto del día de hoy, Pedro les recuerda a los creyentes, a los receptores de la carta, ¿verdad?, a los primeros cristianos, algo que ellos ya sabían. Lo podemos ver en el versículo 8. En el versículo 8 dice: a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Estos creyentes estaban gozosos porque ya conocían todas estas verdades que Pedro ya les estaba explicando, pero aún así él se los recuerda.
Y se los recuerda, ¿por qué? Porque en medio de los afanes, en medio de las dificultades que ellos estaban sufriendo, podían ser tentados a olvidar, ¿verdad? Y la realidad es que nosotros también, nosotros por los afanes, por las dificultades, a veces por el ajetreo de la vida, por el trabajo, problemas quizás internos, luchas, nosotros también nos dejamos despistar de esta verdad, como que la olvidamos por cierto tiempo, no meditamos lo suficiente en el costo de nuestra salvación. Es algo que hay que traer intencionalmente a nuestras mentes. Esto no estamos sentados y en algún momento llega. Tenemos que ser intencionales y el mundo no está con nosotros en esto. El trabajo tampoco, no nos van a ayudar y oye hermano Junior, ¿estás bien? Déjame, acuérdate, el costo de Cristo. No. Nosotros tenemos que ser intencionales, así como a ellos estaban en situaciones difíciles y por esas situaciones eran despistados y se les olvidaba, a veces no tenían el deseo pero es lo que necesitaban. Así nosotros a veces somos despistados, a veces estamos atareados con todas las tareas, pero también tenemos que recordar esta verdad. Y la razón por qué es tan importante recordar esta verdad es que la necesitamos para vivir. Necesitamos vivir esta verdad, necesitamos vivir como peregrinos, como somos llamados a hacerlo en el versículo 17. Dice así, y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Si nosotros queremos conducirnos con temor durante el tiempo de nuestra peregrinación y dejar atrás la vana manera de vivir, tenemos que recordarnos estas verdades, tenemos que apropiarnos de ellas y ser intencionales porque no vienen por sí solas. Y si no estimamos nuestra salvación, nuestra redención, si no la tenemos en grande estima, como estos zapatos que compramos y lo valoramos porque cuesta mucho, o aquel regalo que nos hacen nuestros hijos, si no lo estimamos infinitamente más que eso, ¿verdad? Si no llegamos a estimar nuestra salvación como debemos, no vamos a estar suficientemente agradecidos con el Señor, porque se nos van a olvidar sus maravillas, como que no las vamos a tener presente, no vamos a responderle en agradecimiento como debería un buen hijo, ¿verdad? Y tampoco vamos a tener suficientes motivos para ser hijos obedientes. Y no es que no las tengamos, hermanos, tenemos suficientes motivos. Lo que pasa es que no nos apropiamos de ellos. Durante la vida se nos olvida pensar en el Señor, se nos olvida poner nuestra mente en Cristo, poner nuestra mente en el costo de nuestra salvación. Los versículos 18 y 19 dicen así: Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. En otras versiones, el versículo empieza, se los voy a leer de la Biblia de las Américas, voy a leer a partir del versículo 17 para que vean esta conexión. Dice, y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. Si notan, en esta versión, los escritores, ¿verdad? Los editores de las escrituras dejaron un punto y seguido, y esto implica pues que estas dos ideas van juntas. El hecho de que nosotros nos conduzcamos en este tiempo de peregrinación, sabiendo que implica que son dos cosas que van de la mano. Nosotros no podemos caminar y vivir como peregrinos en el temor del Señor sin tener presente esta verdad. Incluso el apóstol Pedro lo daba por hecho. En nuestra versión dice, ustedes saben que no fueron redimidos. O sea, él lo está dando por hecho. También es algo que hemos estado aprendiendo en los sermones pasados. La cuestión es que los creyentes deben de tener presente que hemos sido redimidos. ¿Qué es ser redimidos? Bueno, en otras palabras, también se puede decir rescatados, se puede decir liberados o comprados. El autor Harrison dice, no hay palabra en el vocabulario cristiano que se considere más preciosa que la palabra redentor. Y ahí podemos poner también redención. Porque aún más que la palabra salvador, no hay palabra en el vocabulario cristiano que se considere más preciosa que la palabra redentor, porque aún más que la palabra salvador, recuerda a los hijos de Dios que su salvación ha sido adquirida a un gran costo personal.
porque el Señor se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de ellos. Lo que este autor dice es que cuando nosotros meditamos en que el Señor es nuestro Salvador, se crean sentimientos, ¿verdad? Se crea una gratitud porque el Señor nos ha salvado. Pero el término Salvador, salvación, no nos da el costo, no nos dice que a Él le costó algo, pero la palabra redentor sí, la palabra redención sí. La palabra redención es más hermosa porque implica que le costó algo al Señor. El Señor tuvo que hacer un esfuerzo para salvarnos de manera humana, ¿verdad? Al Señor le costó todo salvarnos. Y eso engrandece la manera de cómo nosotros percibimos nuestra salvación. Nuestra salvación es gratuita para nosotros, pero no ha sido gratuita para Dios. Al Señor le costó enviar a su Hijo a la cruz a morir por nuestros pecados. Y esto no es cualquier cosa, hermanos. Este término, esta idea, lo vemos desde el Antiguo Testamento. Así como Dios es nuestro Redentor, así también lo fue para el pueblo de Israel. Ellos fueron redimidos o rescatados con gran poder de la esclavitud de Egipto. Eso lo podemos leer en el Antiguo Testamento. El Señor envió plagas, el Señor castigó, enjuició a Egipto para que dejara salir a su pueblo. Y también hay un concepto del pariente cercano que se enseñan en las Escrituras, que cuando una persona se daba en venta porque no tenía dinero o necesitaba dinero, el pariente cercano tenía el derecho, el deber y el privilegio de poder adquirir sus bienes, de poder comprarle la libertad. Así nuestro Señor Jesucristo es nuestro pariente cercano que nos ha redimido de la esclavitud del pecado. También, por ejemplo, cuando los judíos fueron rescatados de Babilonia, ¿sí? Esas son historias que todos ustedes conocen. El Señor los liberó de la esclavitud de Babilonia, y otra palabra que podríamos usar es los rescató, los redimió. Y este es un término que usaban mucho también en la compra de esclavos. En este tiempo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo del Imperio Romano, redimir a alguien, comprar a alguien, era un término que se usaba cuando un amo iba al mercado de esclavos y compraba un esclavo para sí mismo. Y quizás ustedes también, hemos escuchado algunas historias que cuando los cristianos, los creyentes romanos en aquel tiempo con dinero iban y compraban esclavos, le daban la libertad. Ellos le compraban los esclavos a los que lo vendían, ¿verdad? Los liberaban después y así ejemplificaban el amor de Cristo. Pero también se daban momentos, se daban situaciones donde los mismos romanos compraban esclavos y al no tener hijos necesitaban un heredero. Entonces los romanos iban al mercado, compraban un esclavo y no solamente le daban la libertad, sino le daban el privilegio de ser llamado hijo. Lo hacían herederos de todo lo que ellos tenían. Y eso está ahí, hermano, lo podemos leer en la historia. Y es fascinante porque todas estas cosas tipifican lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. El Señor no solamente nos ha liberado de la esclavitud de nuestros pecados y al mismo tiempo ha pagado el precio del perdón de nuestros pecados, sino que ahora le pertenecemos, ahora somos suyos, ahora somos su propiedad. Y aquí le quiero preguntar, hermanos, ¿cuántas veces contemplan ustedes esta verdad en el día a día? ¿Cuántas veces se recuerdan todo el precio que el Señor pagó para salvarnos? El Señor no vino a salvarnos y se fue y ahora está esperando para volver. No fue así de fácil, hermanos. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre, se volvió sensible a las tentaciones en el sentido, se volvió humano, hermanos. Él fue tentado, no pecó jamás, nunca, pero fue sensible, hermanos, tuvo sentimientos, tuvo dolores, pasó frío, hambre, fue llevado a la cruz, no solamente tuvo una vida humilde y pasó frío y no sabía ni dónde recostar su cabeza, sino que el Señor fue a la cruz cargando con nuestros pecados, fue enjuiciado de manera injusta, se le apedreó, se le latigó, ¿verdad? Se le golpeó, se le escupió incluso. Y estas cosas son los menores de los sufrimientos que nuestro Señor Jesucristo padeció en la tierra. Porque lo que más le causó sufrimiento a nuestro Señor Jesucristo fue estar en la cruz y ser separado del Padre, hermanos. A causa de nuestros pecados, el Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo derramó su ira sobre su Hijo en la cruz del Calvario y se separó de Él a causa de nuestro pecado, hermanos. Todo este sufrimiento, todo este dolor, todo esto
nuestro Señor Jesucristo lo vivió en su carne, hermanos. No podemos ni describir el sufrimiento que Él pasó, pero Él lo soportó por nosotros. Cada cuánto, hermano, hermana, cada cuánto meditas en estas verdades. ¿Es algo que normalmente sueles recordar o más bien estás pidiéndole a Dios que haga esto por ti? ¿Eres una persona que suele pensar en el sacrificio de nuestro Señor Jesús para sacrificarte por los demás? ¿O eres una de estas personas que solo le pide a Dios que le bendiga aquí, que le ayude aquí? Que no está mal que le pidamos al Señor que nos ayude y que nos guíe, ¿verdad? Y que a veces también nos encamine y sí, podemos acercarnos al Padre confiadamente. Pero cada cuánto, hermano, meditas en el costo de tu salvación. Hoy celebramos un culto, hermanos. Hoy estamos aquí, hermanos, y nos reunimos, como dijo nuestro pastor, para adorar a Dios. Y esto es algo que debemos de estar muy agradecidos porque es un privilegio poder adorar a Dios. Es un privilegio que el Señor nos haya llamado, nos haya rescatado, nos haya liberado de nuestra esclavitud y que hoy voluntariamente deseemos adorar a Dios. Estamos aquí por su nombre, para su gloria. Amén a eso, hermano. Pero también somos expuestos al Evangelio al estar aquí, al reunirnos. Somos expuestos al Evangelio mediante las oraciones, mediante las alabanzas, mediante la predicación. Y aquí, hermanos, esto es como una oasis, ¿verdad? El Señor aquí mismo procura que nosotros meditemos en estas cosas. Pero ¿qué pasa cuando estás en tu casa, cuando estás en tu trabajo? Cuando alguien te trata mal, cuando alguien te dice algo que no te gusta. ¿Eres tú intencional en recordar lo que le ha costado a nuestro Señor Jesucristo tu salvación? ¿Es algo que tú atraes a tu mente, hermano, con intencionalidad? ¿O solamente lo haces aquí el domingo? Él entregó su vida, hermano, para rescatarte, para comprarte. Tu vida no te pertenece. Eso es algo que está bien ligado a esto. No nos pertenece. Somos del Señor. Su voluntad debería ser nuestra. Una cosa es meditar en estas cosas, otra cosa es traerlo a la vida, masticarlo, apropiarnos de esta verdad y vivir como si tuviéramos un dueño. Cada cuánto te recuerdas que tu vida no te pertenece. Esto es algo liberador, que quizás suena contrario, ¿verdad? Contradictorio, como que pues es liberador, hermanos, cuando recordamos que somos de Cristo, somos sus hijos, somos sus siervos, somos sus mayordomos. Le pertenecemos a Él y Él está cuidándonos, protegiéndonos y encaminándonos en todo momento. Da igual por lo que estemos pasando, da igual si es difícil ahora mismo, da igual si no crees que lo vas a lograr, el Señor te está encaminando, el Señor está ahí, el Señor está a nuestra diestra, como leímos hoy en el Salmo 16. Nuestro propósito en este mundo no es de hacer lo que más nos gusta o hacer lo que a mí me gusta y si no me gusta no lo hago. No, ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito es vivir para Dios. Es vivir para su gloria, es disfrutar de los bienes que Él nos da, pero para su gloria, y servir a los demás, hermanos. Para eso estamos aquí, no para vivir para nosotros, sino para vivir para Él y para vivir para los demás. El apóstol Pedro no solo les recuerda que fueron redimidos, sino también cómo fueron redimidos. Les recuerda que el precio que fue pagado no fue perecedero como oro o plata. Nosotros no fuimos comprados con dinero, hermanos. No hay dinero, hermanos. No hay dinero. No hay una cantidad de dinero que pueda comprar nuestras almas, hermanos. No fuimos comprados con nada perecedero, sino con la sangre preciosa de Cristo, hermanos. Con su vida derramada en la cruz. Tampoco fuimos derramados por la vida de un ángel. No fue el Señor que creó una persona y Él entregó su vida. No, Dios mismo se hizo carne. Hizo posible que Él pudiera entregar su vida siendo humano. Y la entregó, hermano. No vino a reinar como un rey, se sentó y empezó a juzgar. No, hermano, vino humildemente y entregó su vida por nosotros. Y no la entregó de una manera fácil. No vino y murió en un instante sin dolor, no. Murió una muerte muy dolorosa, hermanos, sufriendo la ira de Dios por cada uno de todos nuestros pecados. Su sangre, hermano, derramada, fue su sangre preciosa la que nos compró. Su sangre pura, su sangre inocente, una sangre santa, hermanos. Nadie vale más que nadie. Todo lo que estamos aquí somos iguales, hermanos. Somos hijos de Dios, ¿verdad? El Señor nos ha creado a su imagen y semejanza.
Aquí nadie está por encima del otro. Y también si lo ampliamos un poco, ningún ser humano vale más que el otro. Todos tenemos derecho a la vida, también aquel que está en el feto, aquellos que son un poco mayores, que no se valen quizás por sí mismos. Todos tenemos el mismo derecho, todos valemos lo mismo. Nadie está por encima del otro. Pero cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, Él es incomparablemente valioso. Él está por encima de todos nosotros y no hay nadie como Él. Porque encima de que Él es Dios, Él voluntariamente, hermanos, voluntariamente, sabiendo que iban a tener que aguantar la cruz, cargar con nuestros pecados, ser separados del Padre, Él entregó su vida por nosotros, para rescatarnos, por amor. No hay nadie como Él. Una vez Paul Washer se le preguntó que cómo es posible que el sufrimiento de un hombre en una cruz por 3 horas se pueda comparar, ¿verdad? El sufrimiento o el castigo que las personas van a recibir en el infierno. Y me acuerdo que Paul Washer le dijo, muchas gracias por esa pregunta, ahora siéntate y escúchame. Y le dijo que si ponemos en una balanza a Cristo de un lado y ponemos del otro lado todo lo hermoso de esta tierra, todas las montañas, toda su belleza, ¿verdad? Todas las estrellas, los soles, los planetas y todas las cosas que el Señor creó del otro lado, nuestro Señor Jesucristo siempre va a valer más. Y es así, hermanos. La persona más importante de este planeta es nuestro Señor Jesucristo y Él entregó su vida por nosotros de manera cruel, voluntariamente. Qué gran Dios tenemos, hermanos. ¿Qué otro Dios se entrega a sí mismo para salvar a su pueblo? Ninguno. Ningún Dios se hace hombre para morir por su pueblo. Solamente nuestro Dios. Solamente nuestro Dios nos ama de tal manera que se hizo hombre para venir a rescatarnos. El texto también nos dice que fuimos salvados por la sangre de Cristo como de un cordero sin tacha y sin mancha. Y a eso me refería cuando decía que la sangre de Cristo era pura, ¿verdad? No tenía pecado. Pero esto es algo que hace referencia al Antiguo Testamento, a los animales que se sacrificaban para el perdón de los pecados en aquel entonces. Se usaban, por ejemplo, corderos sin manchas, corderos sin defectos, ¿verdad? Corderos de 1 año. O sea, lo mejor de lo mejor se le tenía que sacrificar a Dios. Y todos estos sacrificios tipificaban, hermanos, apuntaban a Cristo. O sea, nos enseñan una realidad espiritual detrás de ellos, más grande. Los sacrificios de aquel entonces, de los corderos, de las palomas, no podían limpiar el pecado de nadie, hermano. No tenían el poder de salvar a nadie. Todo era un acto simbólico de que el Mesías iba a venir y hacer rescate por muchos. El Mesías iba a venir y se iba a sacrificar por muchos, hermanos. Eso es lo que Dios, a través de todo ese sistema de sacrificio, le quería enseñar al pueblo. Que el Señor en algún momento iba a enviar a su Mesías. Juan, en el capítulo 1, versículo 29, dice así, en el Evangelio de Juan. Al día siguiente, Juan vio a Jesús, que venía hacia él y dijo, ahí está, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está, hermanos. Juan el Bautista, en un momento determinado del ministerio de nuestro Señor Jesús, dice estas palabras claras, hermanos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido comprados por la sangre, hermanos, por la vida de nuestro Señor Jesús. Por medio de su sacrificio hemos sido liberados de la esclavitud de nuestros pecados, hemos sido añadidos al pueblo de Dios, hemos sido adoptados. Dios nos ha cubierto con su justicia y si estamos en Cristo, si creemos de verdad que Jesús murió por nuestros pecados y confiamos en esto de manera total y única, somos sus hijos, hermanos. Podemos caminar en obediencia sincera delante de Él. Es posible que ustedes y yo podamos obedecer a nuestro Dios, podamos glorificarle en este mundo. Sé que es difícil, pero tenemos todo lo que necesitamos para vivir para la gloria de Dios. Solo que tenemos que esforzarnos, tenemos que pedirle ayuda, tenemos que clamar a Él. Él está dispuesto a ayudarnos. Él mora dentro de nosotros y anhela que vivamos para Él. Esto de la redención, hermanos, que el Señor vino y murió por nosotros, no es algo que Dios tuvo que hacer porque se le ocurrió en el momento. El versículo 20 dice así,
porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. La redención de nuestras almas ha sido siempre el plan A de Dios. El Evangelio o la cruz nunca fueron el plan B de Dios. Dios no le tomó por sorpresa esta situación. Dios sabía que en algún momento los seres humanos iban a pecar. Dios es omnisciente, hermanos. Dios lo sabe todo desde el principio. Dios no simplemente creó al ser humano y vio a ver cómo le van saliendo las cosas y fue eliminando sus errores y mejorando el asunto. No, Dios ya sabía lo que iba a pasar y desde un principio estuvo predispuesto a sacrificarse por nosotros, hermanos. Y esto es grande si lo meditamos. Un autor dice lo siguiente con respecto a esta verdad. Dice así: la designación de Cristo en la eternidad y su aparición en el tiempo tienen un solo propósito: redimir a los creyentes. Pedro escribe a los creyentes que esto ha sucedido por amor a ellos. Los creyentes, sean judíos o gentiles, son personas altamente privilegiadas, porque Dios los ha amado tanto que ha dado a su Hijo unigénito por su redención, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano que estás sentado, hermana, ¿no te sientes amado? ¿No es algo que hace que tu corazón se encienda de fuego? Porque quizás yo lo digo tranquilo y ustedes me ven y yo estoy sereno, estoy normal, pero cuando lo meditas, hermano, cuando te estás en tu casa en oración leyendo tu palabra, ¿no es algo que ensancha tu amor por el Señor? Que Él lo haya hecho desde antes de la fundación del mundo. No fue algo que Él hizo así sin saber qué iba a pasar y lo hizo y ya, y ahora está viendo los resultados. No, el Señor lo evaluó antes de crear el mundo. ¿No te sientes infinitamente valorado por Dios, hermanos? Hay muchas personas que luchan con su identidad, luchan con su valor, no se sienten dignos, no tienen valor, amor propio, pero Dios, hermanos, Dios mismo al crearnos tenía un propósito para nosotros. Dios nos ama y entregó a su Hijo para morir por cada uno de nosotros. Eso nos debe de llenar con un valor inmenso, hermanos. Que la sangre de Cristo, en la persona más valiosa del universo, haya entregado su vida por nosotros. ¿Por qué luchas con la identidad, hermano? ¿Por qué estás en Facebook? ¿Por qué te importa lo que los demás digan de ti? Cristo ha derramado su sangre por ti. No nos debería de importar lo que los demás digan de nosotros. Dios quiso redimirte antes de crear el universo, sabiendo todos los pecados que ibas a cometer. Porque así como Dios sabía lo que iba a pasar, sabía muy bien lo que tú estás pasando ahora. Todos los pecados que has cometido durante la semana, el Señor lo sabía. El Señor también sabía y conocía tu ingratitud, hermano. Sabía en los momentos difíciles que ibas a pasar después que Él te salvara, todas las veces que le íbamos a fallar, el Señor ya sabía todo eso. Y aún así decidió salvarnos. Aún así decidió entregar a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Sabiendo todo esto, planeó salvarte. Cuánto amor, hermanos, cuánto amor tiene Dios por ti. Recuérdalo, Dios te ama. Esto no significa que vamos a vivir como nos dé la gana, no, hemos sido comprados por su sangre. Ahora le pertenecemos, ahora vivimos para Él, pero Dios nos ama. Ese Dios que creó el universo entero nos creó con un propósito de adorarle, y todo eso por amor. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda quién se ha entregado en sacrificio vivo por ti. No fue cualquier persona, fue Jesús, Jesús de Nazaret. Él vino a este mundo y murió por ti en tu lugar. Si esto no te mueve, hermano, hermana, a amar más a Jesús, no sé qué puede hacerlo. Nuevamente la misma pregunta de antes. ¿Cuán a menudo meditas en esto, hermano? ¿Cuán a menudo están estos pensamientos en tu mente? ¿Cuántas veces durante la lucha, durante el día, en el momento más difícil, cuántas veces piensas en estas verdades? ¿Cuántas veces le pides a Dios que lo traiga a tu mente? ¿Cuántas veces haces uso de lo que el Señor nos ha dejado aquí para que podamos amarle más, para ser más agradecidos?
Eres de aquellos que creen que el Evangelio es para los no convertidos. Yo ya lo entiendo, yo ya sé que el Señor vino a morir por mí, ya está, no lo necesito meditar más, lo entiendo totalmente. No, es el Evangelio el poder de Dios, hermanos, para nuestra salvación, para nuestra santificación. Recordemos estas verdades. Es difícil, lo sé, pero tenemos que ser intencionales. Dejemos de distraernos, dejemos de estar despistados, dejemos de tener nuestra mente enfocada en las preocupaciones, en lo que no tenemos, en lo que anhelamos y el Señor no nos da. Hermanos, dejémonos de eso, pensemos más en todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, todo lo que el Señor estuvo dispuesto a sufrir en la cruz por nosotros. Dejémonos, hermano, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo pensando en las cosas de este mundo en vez de enfocar nuestra mente en Cristo y serles útil, serle al Señor un buen hijo, un hijo agradecido, un hijo que busca honrarle y glorificarle por todo lo que el Señor es y todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Lo último que nos recuerda el versículo 21 es que todo esto ha sucedido de manera que nosotros pongamos nuestra fe, nuestra esperanza en Dios. Leamos el versículo 21. Dice así: por medio de él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. Este es el propósito, hermanos. ¿Y qué podemos aprender de esto? Hemos estudiado en versículos anteriores que la fe que el Señor nos ha dado es una fe que Él nos la ha provisto, es una fe que Él nos la ha regalado. El Señor nos ha hecho nacer de nuevo, el Señor nos ha redimido, el Señor nos ha elegido. El Señor es el autor y consumador de nuestra fe, hermanos. Eso es lo que dice el texto. El Señor Jesús es nuestro mediador, es el mediador del nuevo pacto. El Señor Jesús es el camino a Dios. El Señor Jesús es la razón por la cual nosotros confiamos en Dios. Si hoy en día nosotros decimos que creemos en Dios, que confiamos en Dios y que Dios es nuestra esperanza, es solamente gracias a nuestro Señor Jesucristo. No solamente por quien Él es, sino por lo que hizo en la cruz. Jesús es la razón de nuestra esperanza en su segunda venida. Nosotros no estamos aquí porque somos mejores que los demás. No estamos aquí porque en algún momento de nuestra vida entendimos algo y dijimos, lo voy a seguir. Sí. En cierta manera el Señor nos abrió los ojos, pero fue Dios quien tuvo gracia y misericordia de nosotros. Si estamos aquí es por su gracia, hermanos, no porque somos mejores que otras personas. La resurrección de Jesús de entre los muertos es el sello, es el milagro visible e histórico que declara que Jesús vino a hacer y todo lo que Él enseñó es verdad. El Señor corroboró la veracidad de nuestro Señor Jesucristo a través de su resurrección. Eso es algo que está allí, hermanos. Si la resurrección no se dio, tenemos problema, hermanos. Pero por la gracia del Señor hay suficientes testimonios, hermanos, que podemos ver que la resurrección de Jesucristo fue algo histórico que ocurrió. Y ya que eso es verdad, hermano, todo lo que Jesucristo dice es verdad. Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo también dice que debemos de negarnos a nosotros mismos y seguirle. Esas enseñanzas que Él dio, que Él nos impartió, hermanos, tenemos que agarrarlas. Y todo eso se basa en que el Señor, nuestro Padre Celestial, resucitó a nuestro Dios, a nuestro gran Salvador de entre los muertos y le dio gloria. No solamente lo resucitó, sino que Jesucristo está allí arriba con el Dios, con nuestro Dios y Padre. Jesucristo está allí arriba con la gloria que tenía antes de haber venido aquí. Y está esperando, hermanos, que a su segunda venida. Y nosotros le debemos de esperar, hermanos, de la misma manera, conscientes de que aquel que entregó su vida por nosotros es Dios. No es solamente un hombre, también fue Dios, hermanos. Hemos visto por el testimonio de las Escrituras que para vivir una vida piadosa, para vivir una vida en el temor de Dios, para poder responder adecuadamente a las dificultades de la vida, tenemos que estar conscientes, tenemos que ser intencionales de recordar el costo de nuestra salvación. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pedro. El Evangelio es el poder de Dios que nos transforma, hermanos, a imagen de Cristo. Y puede que tengas un problema con el egoísmo y quizás ni lo estás notando. Puede que por esto
por esta ola, ¿verdad?, de individualismo que hay en la sociedad, un individualismo extremo, quizás está siendo mal influenciado. Y puede que estés pasando por ese momento difícil donde tomas decisiones que solamente te ayudan a ti, donde solamente te enfocas en ti, en tus problemas, donde buscas solamente tu beneficio. Es posible que hayas estado ahí en esa situación, es posible que lo estés ahora. Y hasta incluso es posible que te parezca que el mundo entero está en contra tuya. Que de alguna manera te estás creyendo esta mentira de que tú eres el que más sufre, que no ha habido nadie jamás con tu sufrimiento. Puede ser que el mundo te haya influenciado tanto que tú veas las cosas de esta manera, puede ser. Puede ser que pienses que nadie te entiende y quizás cada vez te estás apartando más, ¿verdad?, de tus hermanos, apartando más de tus familiares. No quieres estar con nadie, puede ser que estés ahí, puede ser que hayas estado ahí, puede ser que es algo que caes frecuentemente. Cada vez te preocupas menos por los demás, solo estás enfocado en lo que ellos hacen por ti o hagan por ti, no tanto en lo que tú puedes darles de ti mismo. Déjame decirte algo, y esto es algo que me tengo que recordar constantemente. Nosotros no somos el centro del universo. Como dice nuestro pastor Ismael, lo he dicho varias veces, no somos la última Coca-Cola del desierto. Te estás haciendo daño y empieza a poner tu mente en Cristo. Él es y debería de ser el centro de nuestra vida, no nosotros. No dejes que los afanes ni las dificultades desvíen tu mente en lo cual deberían de estar puestas, en Cristo. Él es lo que verdaderamente importa en nuestras vidas. Y sé que quizás a veces eso se escucha un poco abstracto. ¿Cómo voy a pensar todo el día en Cristo? Empieza a orar, hermano, empieza a leer su palabra, disculpen. Y verán cómo el Señor la usa para llevarnos cada vez más a contemplar la gracia y la gloria de Cristo en las Escrituras. Eso es lo que te va a ayudar a salir de esto. No son mensajes motivacionales, no son mensajes de positivismo, ¿verdad? No es tomar ahora la realidad, olvidarla y hablarnos ahí una mentira, no. Es pensar y poner y fijar nuestra mente en Cristo, en el autor de nuestra salvación, en aquel que pagó con su vida para rescatarnos. Es eso lo que nos va a ayudar, hermanos, a salir de ese hoyo de egoísmo, ese hoyo de oscuridad en el cual a veces nosotros mismos nos metemos. Recuerda lo que le costó a tu Señor salvarte. No lo hagas abstracto, no digas el Señor murió por el mundo de todos aquellos. No, el Señor murió por ti, entregó su vida por ti. Tomó tus pecados y fue a la cruz a morir por ti. Y todo esto lo soportó por amor. Sea este tu problema o cualquier otro, quizás estás atravesando otro problema. Dios te llama a recordar el costo del sacrificio de Cristo para que puedas vivir una vida para su gloria. Bien.